Buenas noches, bienvenidos a nuestro primer episodio de la cuarta temporada de 4 NPCs entran en un bar. Esta noche nuestra compañía es poco numerosa, nada más hay dos NPCs en el bar, un NPC de juego solitario y un NPC de campaña estándar. Nuestras experiencias difieren mucho, yo siempre ando solo y juego juegos en solitario, como este. Mientras Mari es de campañas con jugadores estándar. 4, 5, 6. Como lo pueden descifrar seguramente. El tema de hoy es grupos grandes o poco numerosos. Así que pues sin más preámbulos, empecemos. Nuestra primera pregunta de la noche es: ¿qué tamaño de grupo prefieren para una partida y por qué? Bueno, para mí el tamaño ideal es 4 personas. Muchas personas podrán pensar que uno más o uno menos es lo ideal, pero para mí 4 personas es lo que permite las interacciones más profundas entre los personajes. Y en caso de que se separen, la dinámica no se hace tan aburrida y permite mayor desarrollo equitativo. Usualmente cuando están en grupos, los jugadores tienden a separarse con números pares. Entonces, al estar de a 4, puede haber como un número equitativo entre ellos a la hora de dividirse alguna tarea, y eso hace que la extensión narrativa, al menos en principio por cantidad de jugadores, sea la misma. Aunque eso no lo piensan todos. Hay personas, como por ejemplo otro NPC que se perdió en el espacio-tiempo, eh, que prefiere grupos de numerología impar independiente de la cantidad, porque de esa manera nunca va a haber un empate a la hora de tomar decisiones en la partida. Sí, sí, eso es Y cierto. Yo he eso escuchado hace ese punto de que, vista antes. sí, eso hace que los roces sean algo que le da sabor al compañerismo y a las diferencias entre los personajes. Sí, sí, es un poco triste que hoy haya luna llena y pues se volvieran como ese NPC. Bueno, a mi parecer, y esto bueno, también varía un poquito de buen juego, el número ideal para mí son 6 personas. No es un grupo numeroso, diría que está en el rango máximo de lo que es estándar, pero prefiero este número para que haya quórum. ¿Qué quiero decir con quórum? Que si un jugador falta, o incluso dos jugadores faltan, que suele ser el promedio, por lo menos para calabozos, uno puede jugar. Jugar con 3 personas, un poquito menos, más complicado. De nuevo, depende del juego. Mundo de tinieblas, campo, juegos más casuales, indie, se pueden jugar de 3 personas. eh, pero ya juegos más crunchy, más complejos, eh, 4 personas. Con 6 personas se puede manejar. Si hay 5 también. Tiene la ventaja del número impar que cierto NPC recomendó. Pero si 2 personas faltan, puedes jugar perfectamente y no hay que cancelar sesión. Ahora, eh, claramente hay juegos en los que esto no sirve. BC Gods vs Small Gods, que es un juego de PvP. Esto he mencionado, es de PvP, es un juego que es jugar o de 4 o de 6 personas. Tienes que tener a toda la gente. Ujú. Podríamos resumir y concluir esta pregunta diciendo, dependiendo de lo que te molesta o aprecies como máster, es decir, si como máster has tenido muchas malas experiencias viendo que siempre empatan y empatan en las decisiones y no se ponen de acuerdo, o un número impar, independiente de pequeño o grande, puede ser tu mejor opción. Si tienes mucha fe en tus jugadores y son cumplidos, cosa que es como encontrar el santo grial el día de hoy, y sabes que tu problema no va a ser que falten a una sesión, pero siempre quieres manejarlos de manera que se desarrollen mucho los personajes y no tener que tener tantos espacios narrativos en caso de que se separen en escenas. Un grupo de 4 sería lo ideal. Pero si sufres del mal moderno, digo mal moderno porque ahorita con
la virtualidad en las partidas, la gente tiende a faltar más. Si están faltando mucho a tus sesiones, definitivamente el grupo de 6 es lo mejor. Vale, bueno, buen punto. Y eso además, ese es un tema muy interesante. Pregunta número 2. ¿Qué consejos das para narrar a grupos pequeños? Uy, los grupos pequeños tienen a favor de que son más fáciles de manejar, pero tienen un tris de problema cuando llega una situación que ninguna de las personas que están, pues, roleando sabe qué hacer. Los grupos pequeños a veces pecan con falta de ideas o con, no voy a decir pereza, sino que es como un dejar que los demás hagan eso. Ustedes se habrán dado cuenta y lo habrán escuchado por nuestros anteriores videos, que muchas veces en las partidas está el prototipo de jugador de yo no tomo decisiones, yo no hago nada, solamente espero que otro me guíen. Y muchas veces pasa que con los grupos pequeños, que todos son ventajas, pero cuando se juntan este tipo de jugadores, donde siempre quieren hacer lo que otros digan, se quedan en blanco ante cualquier situación que los rete un poquito. Mm, Y ahí es donde yo diría que mi consejo para narrar a grupos pequeños sería proporcionarles siempre herramientas que les ayuden a desarrollar la escena cuando entren en ese círculo, o sea, en esa inercia de no sé qué hacer porque siempre otros han tomado mis decisiones, que es lo que puede pasar. De resto, sinceramente, ya tocaría de parte de los otros NPC que me ampliaran el panorama porque yo solamente veo ventajas en los grupos pequeños. ok. Bueno, añadiendo un poco lo que dijiste ahí, la sesión cero me parece, creo que es una herramienta full útil. Tú puedes mencionar la herramienta de estos grupos pequeños para que no se dé el caso de que todos los jugadores sean pasivos y esperen que digamos, todas las decisiones críticas que pueden tener peso eh, caigan sobre ellos. Hablar y definir qué se espera de la sesión al principio, sesión cero. A uno le da una idea antes de que se empiece a jugar si esta situación de tres jugadores pasivos va a existir. Y uno ya puede prever en vez de tener que improvisar. Bueno, uno cuando está dirigiéndole digamos, a tres personas en grupos pequeños tiene mucho más tiempo en las manos. Inmersión, detalles, participación son cosas muy, muy cruciales en ese tipo de escenarios. Uno tiene el tiempo para poder darle el lustre a cada personaje y darle un momento de que brille. Em, una herramienta para evitar también eso que tú mencionas, el fail forward. Eso también sirve bastante para grupos grandes, pero ya mencionaré por qué allá. El concepto de fail forward, para los que no lo conocen, se refiere que si un PJ va a tratar algo, digamos, abrir una cerradura, y no pasa la tirada, no es como que fallaste, ya, no abriste, ¿no? Eh, no la abrió, pero algo pasó. La forcejeaste y la marcaste. Entonces, o sea, ahora alguien se va a dar cuenta de que alguien trató de abrir esa cerradura. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Digamos, es el rango medio de suceso, pero en fallo, digamos, de PBTA, como que consiste en lo que querías, pero con una consecuencia. Es como fallaste, pero hay una consecuencia. Entonces, ahora tienes que tomar una decisión respecto a eso y pues se va avanzando. Eso no es como que no lo logré, ahora qué hago y sigo en la misma escena, ¿no? Ahora, no lo logré y ahora tengo otro problema encima. No es una pifia, pero ese tipo de cosas ayudan a mantener ese pacing y realmente le dan a todos estos jugadores pues esas como entraditas para que empiecen a hacer sus cosas. Otra herramienta que nos comenta nuestro NPC perdido en el espacio-tiempo es la posibilidad desde el inicio de la partida de asignarles una especie de misión secundaria dentro de la historia inicial.
Eso ayudaría a que ellos puedan decidir la forma en la que desarrollan y los puntos de quiebre en los cuales quieren desarrollar sus Ujú. personajes al ser una partida de un grupo pequeño. Le da como más vida a las interacciones también, más que pensar. Claro, claro. Pero bueno, realmente los grupos pequeños es casi que lo menos problemático. Ahorita pasemos a uno de los mayores dolores de cabeza llamado tercera pregunta, consejos para narrarle a grupos grandes. Claro. Bueno, Es aquí donde ustedes comienzan a rezarle a todo lo que crean y lo que no crean también, porque cuando un grupo pasa de 6, la vida se complica. un grupo grande, para que un grupo grande tenga, digamos, una posibilidad de éxito, necesita tener mucha cohesión y función entre ellos. Si son amigos, mucho mejor. Sí. El problema es que muchas veces no pasa eso. Muchas veces a veces es el grupo base con el que ellos siempre trabajan de amigos, que son, digamos, 4 o 5 personas, pero después fulanito decidió traer otra persona, sultanito otra, y terminas como ahorita me pasa a mí, estamos jugando en Spectre y somos 9 personas. Es un dolor de cabeza, narrativamente hablando. Sí, Pero he aprendido algunas cosas y entre ellas está que lo mejor que te puede pasar como máster al narrar grupos grandes es que ellos no se separen. Y yo lo logré simplemente pidiéndoles a ellos, antes de iniciar la partida, que como eran grupos grandes, preferiría que siempre estuvieran juntos y no se separen, porque así hacían, primero, todas las cosas más rápido y segundo, que es lo que uno más teme cuando narra, es que la gente se aburra por los lapsos tan extensos de tiempo cuando hay que contar escenas donde hay espacios separados. Entonces, mi gran consejo es, por favor, pídanles que no se separen en la medida de lo posible. A la larga, pues, ellos a veces en la partida pueden intentar hacerlo, pero usualmente toman el consejo, porque la primera que se separan se dan cuenta de lo aburrido que es esperar mucho tiempo para que te toque un turno. Y el claro, protagonismo, darle el protagonismo a todos por igual, porque como dijimos antes en la primera pregunta, perdón, en la segunda pregunta, en números pequeños, a veces lo que pasa es que hay personas que no tienden a aportar nada en la partida, sino a ir con lo que otros decidan. claro. Y eso es nada más que una herramienta narrativa. Por ejemplo, entra un NPC en escena y casualmente le habla a la persona que no ha hablado. O sea, el personaje que ha estado callado todo este tiempo por algo interesante. Ahí tú lo obligas a interactuar y le obligas también a, a expandir la mente y sentirse No. integrado en la escena. Bueno, estoy de acuerdo. La cosa que pasa cuando tienes un grupo de, no sé, normal, 4 o 5 personas, y metes 3 personas más, es que ese grupo, digamos, base que tienes, que ya se conoce, que suele ser el caso cuando estas cosas ocurren, ya tiene una mecánica, o sea, tienen lo mismo, el mismo estilo de juego, muy similares, se complementan, saben que fulanito es más de roleplay, esta persona es más de combate, y saben cómo funciona. Metes otra persona, alguien nuevo, no es como por insultar a nadie nuevo, a la gente que apenas está entrando al hobby, o alguien que tiene un estilo de juego muy diferente. Entonces, es un reto más eh, respecto a, digamos, algo ya funcional que tenías. Aquí pues es lo mismo, el fast forward ayuda mucho eh, porque no te quedas trabado o trabada tratando de lograr que el party avance cuando fallan. No abrieron la puerta, pues ¿qué hago ahora? No, es como que no, listo, no la abriste, pero sí, se nota que la forcejeaste, está marcada, tu herramienta de ladrón le dejó un rayón a la parte metálica de la cerradura. Entonces, construyes, el Facebook Forward construye esa narrativa y esa historia de una forma mucho más rápida. Dejar claras las expectativas y los limitantes del grupo respecto al tamaño. Si es un grupo que nunca ha jugado con 7 personas, 8 personas, o incluso muchas veces
Uno simplemente va con la mecánica, con la mentalidad de jugar y no le tira a la cabeza que, que va a ser diferente porque hay más gente que en otra partida de donde nada más son 4 personas. Uno, y yo creo que en retrospectiva también me ha pasado que considero que es un máster lento, no considero que es por la gente, por el volumen. Entonces, dejar claro ahí, es un grupo grande, los combates van a ser largos, estas cosas van a pasar, eh, momentos protagónicos, añadir en vez de subtraer, no sé, si quieren, digamos, Sí. quitar turnos si hay un análisis parálisis, si se quedan pensando mucho, esa es una herramienta un poco leonina, pero puede servir. Momentos Mm, protagónicos, no es ideal porque se pierde mucho tiempo, pero podría manejarlo por sesiones. Eso es algo que Gorgard, que hoy no está con nosotros, eh, hace en sus partidas. Él le da protagonismo a un personaje y las cosas que ocurren en la partida, donde todo el mundo interactúa, tiene que ver un poquito más con un personaje, sus habilidades. Entonces, ese personaje, ese jugador sobresale o tiene oportunidad de sobresalir en esa partida. Tal vez juegue un poquito más en solo, pero nada más es una persona que va a tener un momento solitario, por así decirlo, en vez de dos o tres. Y en otra partida es otra persona. ujú. Entonces, sirve para, no sé, grupos grandes. Sí, y teniendo en cuenta ahorita lo último que dijiste, podemos irnos literalmente al otro extremo del caso. Y es que no es que falten personas por ser integradas por un gran número, sino que todos quieren integrarse al mismo tiempo. Que como tú ya bien lo decías, es cuestión de manejar orden, especialmente cuando hay escenas importantes y muy interactivas, donde uno de los personajes comienza o inicia una acción, pero ya inmediatamente todos los otros se quieren meter en el mismo instante, segundo. Pero ahí es como Masters, aquí es donde yo entro a hablar de que lo más, aquí en Grupo Grande es lo más práctico en ese momento, es hacer un sistema tipo Dungeons and Dragons. ¿Y por qué lo tiro de esta manera? ¿Por qué lo asumo? Porque digamos que en juegos que son más narrativos, la palabra muchas veces es más fluida que un, tenemos iniciativa. Entonces yo aquí motivaría a los másters que tienen el problema contrario, o sea, que el problema no es que no participen, sino que todos quieren participar al mismo tiempo, que implementen una norma de iniciativas a la hora de hacer este tipo de acciones donde todos están involucrados y va a haber demasiado movimiento. Pues, Así de inicio, el juego de rol no estipule que exista algo como iniciativa, ¿ya? Que eso es las ventajas de moldear el mundo. claro, ok. Bueno, gente, espero que les hayan servido estos consejos. Dejen los comentarios abajo, diciéndonos qué grupo prefieren, grandes, pequeños, medios. Si tienen algún consejo que no hayamos mencionado, bien pueden, por favor, déjenlo, para que pues los demás PJs que nos espían en el bar, ustedes lo sepan. Y no es sin más, eh, llegan muchos más NPCs al bar, decenas, docenas, y un grupo, y la verdad es que manejar grupos grandes es una cosa, pero manejar docenas de Dungeon Masters es otra. Así que no es sin más, nosotros nos vamos del bar ahora. Hasta luego.